Comenzó Cerro Porteño Guaraní, su majestad del fútbol, y este gran duelo por la 10ª fecha del campeonato paraguayo. Sube Benítez por izquierda, Luis Cáceres para César Benítez. Benítez para Cerro, de vuelta a Lucho Cáceres, se coloca Ceballos, va Cáceres, lo persigue Aguilar, sigue Cáceres para Benítez, como cruza, enganchó primero, metió el centro para Nani, fue Nani al área, intentó bajar, giró Nani, levantó mucho la pierna, que siga, dice el árbitro, Núñez tira, ¡gol! Cerro Porteño, Jorge Núñez, tremendo remate, este sí sabe cómo hay que pegarle a un balón de aire, cruzó el tiro bajo, imposible para Urrecochea, Cerro se pone arriba en la olla, el centro de Benítez, peleó Nani, el árbitro dejó seguir esa acción, algunos de Guaraní pidieron infracción, le pegó Núñez, el ciclón Cerro Porteño le está ganando Guaraní 1-0. Se apagó el cambio de frente, se abrió toda la defensa, el pase en profundidad para Ceballos. Va Fabro, tocó al medio, qué gran jugada Mendoza para el empate, Mendoza, hierro largo, qué gran jugada. Habilitación fantástica de Fabro, se quedó cara a cara con Diego Barreto Mendoza y levantó el remate cuando parecía que era el empate. Allí Mendoza, pisando el balón, Jorge Mendoza, tocando para Marecos que permanece en zona ofensiva, metió para Guglielmone, taco el remate, en el travesaño, le colocada Julián, fantástica la jugada, un taco de Guglielmone, lo dejó de cara al gol a Julián Benítez, el tiro colocado, el travesaño le dijo no a Julián. Va Dos Santos, le pegó Urrecochea, sacó Urrecochea, insiste Luis Cardoso, de vuelta Julio Dos Santos, gran intervención del arquero, gran remate del 10 de Cerro Núñez y otro centro, a Urrecochea controla, pase largo para Ceballos, va a ir en el 1 contra 1, Ceballos buscará el área, traba Bartomeus, sigue Pablo Ceballos, acompaña a Núñez, vino para Núñez, está en el área, salió Urrecochea, se acomoda Núñez para Dos Santos, salvó sobre la raya Paniagua, increíble el gol que se pierde Dos Santos, tomá, mete, le dijo Jorge Núñez, salvó Paniagua, Gol Benítez levantando, en el salto Luis Cardoso, desvía Guglielmone, alcanza Julián encaró, le pegó de zurda, Barreto, fantástica tajada de Barreto, zurdazo bajo picante, extraordinario Barreto. Fabro, el generador de fútbol en el aurinegro, el capitán, intenta la jugada personal, le dio a Paniagua, sube Bartomeus, le pegó Paniagua, voló Barreto, no tocó la pelota, abrazaje de arco. En el primer tiempo destacamos, Rubén, la excelente habilitación de Dos Santos a Ceballos y ese toquecito. Mira Torrente, ¿con quién se calentó? Se calentó Torrente, qué bárbaro. Lo van a echar, claro. Entró a la cancha sin necesidad. Carlos Torres le dice, claro. Afuera. Ahora, ¿qué quiso hacer Torrense? ¿Por qué ingresó a la cancha, Quique? Quiso mandar la pelota más atrás, consideró que Luis Marecos la mandó muy para adelante. Guaraní metiendo la gente pesada en el área rival. Ha tenido poca claridad a la hora de atacar en los últimos minutos. Por eso las pelotas paradas son la esperanza de Guaraní. Vino el centro. ¡Gol! ¡Carvalho! ¡Gol! Carvalho de cabeza, entró solito, conectó espectacularmente junto al poste derecho, lo empató Guaraní, lo empató Federico Carvalho, cuando parecía que Cerro ya tenía los 3 puntos, ahora el clásico está 1-1. Gamarra para Lucho Cáceres, Cáceres se metió, Cáceres se filtró, falta de atrás, la infracción de Mendoza. Qué fuerte y qué peligrosa la infracción de Mendoza, de esa que yo sigo diciendo que este tipo de infracción es para roja, porque es una infracción desleal, él era atrás, pero la amonesta Carlos Torres. 2, 4, 5 en la barrera, Ceballos e Iván Torres, la pelota para Ceballos, ¡palo! En el palo el tiro de Ceballos, botó en la cara interna en la otra zona, no pudo Fidel, se desvió, es córner para Cerro.